La ruta crítica la podemos definir como una secuencia de actividades programadas que determina la duración de un proyecto. En la elaboración de un proyecto, en el desarrollo de un proyecto, nosotros debemos de considerar diferentes actividades que son necesarias para llegar a buen término. Esas actividades pueden realizarse de manera independiente o siguiendo una secuencia necesaria, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la construcción de una casa, para poder construirla, primero se ocupan los cimientos, luego los muros y los castillos, después los techos, luego los enjarres y hasta el último la pintura, ¿verdad? No podemos brincarnos ninguna de ellas, sino que todos se ocupan en esa secuencia. En la construcción de una casa igual pueden hacerse actividades de manera independiente, pero en el caso de estas del ejemplo, ahí sí necesitamos seguir un orden estricto. Entonces, esas secuencias de actividades que de repente nos llegarían a dar un tiempo total más tardado es lo que se le llama la ruta crítica. Por eso, una vez que se pueda identificar cuál es el camino crítico o la ruta crítica, las actividades se les debe dar especial atención para que no se vayan a demorar. Incluso de repente se puede ver la forma de acelerar esas actividades que conforman la ruta crítica o que son las que de repente nos pudieran demorar todo el proyecto, ¿verdad? Hay dos formas de calcular esa ruta crítica, ¿verdad? Lo que le llaman el método PERT, que es por sus siglas en inglés de Project Evaluation and Review Techniques, y el método CPM, ¿verdad? De Critical Path Method. Entonces, el método PERT es cuando no se conoce bien el tiempo, las actividades, es cuando se va a hacer por primera vez un proyecto o cuando se está haciendo actividades de investigación, ¿verdad? Entonces, se desconoce un tiempo estándar o un tiempo promedio y lo que se hace pues es un cálculo, ¿verdad? Es un cálculo del tiempo estimado que sería con esta fórmula que se muestra, ¿verdad? Sería el tiempo optimista, creyendo que todo va a salir muy bien en la primera, 4 veces lo que estimemos un tiempo promedio o un tiempo normal y luego lo que sería el tiempo pesimista, ¿verdad? Si tuviéramos muchas demoras, ¿verdad? Hacemos la suma y eso lo dividimos entre 6 y sería el tiempo que estaríamos utilizando para cada actividad. Pero para el caso de las empresas, de las industrias, donde las actividades son muy repetitivas, donde ya son procesos conocidos y de repente también los proyectos se hacen con actividades que ya se han realizado anteriormente, los tiempos se dan como conocidos y son los que se utilizan para hacer el cálculo, ¿verdad? Como unos tiempos promedios. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la ruta crítica, pero siguiendo el método del CPM, ¿verdad? Y para nuestro ejemplo estaremos utilizando 7 actividades. Aquí en lugar de poner un texto describiendo cada una de las actividades, únicamente le estamos poniendo una letra a cada actividad, nada más para que nos permita hacer la demostración gráfica de cómo hacer el cálculo de la ruta crítica, ¿verdad? Para cada actividad se está definiendo una duración en horas específica. Se supone que conocemos bien la duración de cada actividad y estamos poniendo cuáles actividades son necesarias para ejecutar otra, ¿verdad? Por ejemplo, la actividad D, que dura 3 horas, no la podemos hacer hasta que esté terminada la A, ¿verdad? La E hasta que esté terminada la C, la F la podemos hacer hasta que esté terminada también la A. Entonces, fíjense, aquí la D y la F ya dependen de la actividad A, y en el caso de la G, esta está más condicionada. Esta, aunque dura 2 horas nada más, no la podemos efectuar hasta que terminemos la B, la D y la E, ¿verdad? Y luego la D, que depende de la A, pues también ya le pone más condiciones a esta actividad G, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de manera gráfica, ¿verdad? Para poder ir poniendo las actividades en un diagrama, vamos a poner una actividad inicial como ficticia, nada más para tener un punto de partida. Entonces ese punto le vamos a llamar inicio y no le vamos a poner duración en horas, ¿verdad? Nada más para que gráficamente nos dé una referencia para iniciar, ¿verdad? Y las 3 actividades que pueden iniciar de forma simultánea sin esperar otra, viene siendo la actividad A, que dura 2 horas, la B, que dura 6 y la C, que dura 4, ¿verdad? Y a partir de estas primeras 3 ya podemos empezar a poner las que sí tienen secuencia con ellas, ¿verdad? En el caso de la actividad D, depende de la A, y quedamos que hay otra, ¿verdad? En la actividad A hay otra que depende, y por eso pusimos la D un poco más abajo, ¿verdad? En el caso de la actividad C, esa tiene condicionada a la actividad E, ¿verdad? No podemos hacer la E hasta que esté terminada la C. Y luego hay una actividad G que depende de 3, ¿verdad? Quedamos que depende de la D, de la B y de la E, ¿verdad?
Y finalmente hay otra que depende también de la A, que es la actividad F, que dura 4 horas. Y ya están todas las 7 actividades, ya no hay más. El final de un camino se puede decir que llega al punto F, el final del otro camino llegó al punto G. Entonces, igual vamos a poner otro punto de referencia ficticio, nada más para cerrar el diagrama, para coincidir la terminación de las actividades de forma gráfica en algún punto. A ese punto ficticio le vamos a llamar el fin o la finalización del proyecto. Entonces ahí cerramos el diagrama con las 2 últimas actividades. Y se fijan, pusimos una flecha que apunta hacia adelante, apunta de izquierda a derecha, que sería la duración normal del proyecto. En esa secuencia nos iríamos desarrollando las actividades. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle la duración a cada una de las actividades, pero acumulando las horas. Nos vamos a ir de inicio a fin, sumando las horas que nos va resultando siguiendo los caminos de las diferentes actividades. Vamos a ir acumulando horas. Las actividades que están solas, nada más le vamos a acumular la duración de la propia actividad, pero en las actividades que dependen de otras, donde llegan varias, ahí sí necesitamos analizar de las que llegan, cuál es la mayor. Como vamos acumulando horas, necesitamos ver cuál es la mayor, y esa sería la duración en horas que estaríamos eligiendo para llegar a ese proyecto. Entonces, en el caso del inicio, como es actividad ficticia, le ponemos un 0. Y ese 0 lo podemos trasladar a las demás que se relacionan con él, sin ningún problema. Y ahora sí, empezamos a hacer la sumatoria. Ya colocamos ahí el tiempo inicial y hacemos la sumatoria. Para el caso de la actividad A, que sería 0 más 2, que nos da 2. Para la B, 0 más 6, que nos da 6. Y para la C, 0 más 4, que nos da 4. Y empezamos a trasladar ese número que nos salió a las siguientes actividades. Para el caso de la actividad D, le trasladamos el 2, que viene de la A. Y la D, pues nada más llega a la A, por eso trasladamos el 2. Luego, para el caso de la actividad F, también nada más llega a la A y le trasladamos el 2 que salió de la A. Para la actividad E, también nada más le llega a la C y pues le ponemos el 4. Pero aquí hay actividades que sí van a llegar con varias y las tenemos que analizar. En el caso de la actividad D, llegamos con 2 horas y como dura 3, salimos con 5. Para el caso de la actividad F, llegamos con 2 horas, dura 4 y salimos con 6. Para el caso de la actividad E, llegamos con 4 horas, dura 5 y salimos con 9. Y ahora sí, tenemos el caso de la actividad G, que le llegan 3. Llega la actividad D con 5, la B con 6 y la E con 9. Entonces quedamos que como vamos hacia adelante, tenemos que considerar la actividad de mayor duración. Entonces entre 5, 6 y 9, pues elegimos el 9, que sería el mayor y es el que colocamos aquí en la actividad G. Y ahora sí, 9 con el que llegamos y 2 que dura la G, salimos con 11. Y para llegar a la finalización del diagrama, tenemos 2 actividades, la F con 6 y la G con 11. Y quedamos que se elige la mayor. Vamos hacia adelante y se elige la mayor. Entonces llegamos con 11. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es regresarnos. Nos vamos a regresar y vamos a ir disminuyendo las horas. Y en el caso de una actividad que llegue más de una, lo que tenemos que hacer es ahora restar, ir restando las horas. Entonces, para la actividad de finalización, nada más trasladamos el 11 y se lo ponemos a las actividades que llegan al fin, que en este caso es la F y la G. Entonces, lo único que hicimos fue trasladarle ese 11. Y ahora sí empezamos a hacer las restas. Vamos a ir haciendo las restas según la duración de cada actividad. En el caso de la actividad F, llegamos con 11 y dura 4, entonces 11 menos 4 nos da 7. En el caso de la actividad G, llegamos con 11 también y dura 2, entonces 11 menos 2 y nos dio 9. Para el caso de la actividad D, le ponemos el 9 que sale de la G. Para el caso de la B, también le ponemos el 9 de la G porque están enlazadas con la G. Y para el caso de la actividad E, que también depende de la G, le ponemos el mismo 9. Y hacemos ahora sí la resta. En el caso de la D, 9 menos 3, que nos da 6. Para el B, 9 menos 6, que me da 3. Y para la E, 9 menos 5, que nos da 4. Bueno, y ya tenemos las horas de salida de esas actividades.
Para el caso de la actividad C, pues nomás depende de la E. Entonces le trasladamos el 4 con el que salimos de la E hacia la C y hacemos la resta, ¿verdad? 4 menos 4 que nos dio 0. Y ahora vamos con la que nos hace falta, ¿verdad? La única que nos hace falta es, en este caso, la A. Para la A le llegan dos, ¿verdad? Le llega la F y le llega la D. Pero como vamos hacia atrás, ahora vamos considerando la que sea menor. Entonces a la A le llega un 7 y le llega un 6, por eso elegimos el 6, ¿verdad? Y ahora sí, 6 menos 2, que nos daría el 4. Y nos tenemos que ir hasta el inicio, ¿verdad? En el inicio coincidimos con el 4, el 3 y el 0. Y como vamos de regreso y estamos considerando las menores, pues el menor de esos tres sería el 0. Y colocamos el 0 y ya terminamos, ¿verdad? Ya terminamos de colocar todas las duraciones hacia adelante, acumulando, sumando las horas, y hacia atrás, restando las horas. Lo que nos queda por hacer es identificar en cuál de las actividades hubo una coincidencia en duración, ¿verdad? En cuál camino la duración hacia adelante resultó igual que la duración hacia atrás, ¿verdad? Entonces empezamos a identificar. En el caso de la A, tenemos números disparejos, tenemos un 2 y un 6, un 0 y un 4. En el B tenemos 6 y 9 y 0 y 3. Pero en la C sí nos coincide, ¿eh? Tenemos 4 y 4 y 0 y 0. Entonces quiere decir que aquí ya identificamos una coincidencia, ¿verdad? Entonces por aquí ya tenemos identificado el primer valor, ¿verdad? Y a partir de aquí, pues ya vemos que nada más sale hacia una actividad, la seguimos y vemos que también coincide, ¿verdad? Vemos que también coincide. En este caso, llegamos a un 4 y 4 y a un 9 y 9, ¿verdad? Y como de aquí no sigue más que una sola actividad, la seguimos revisando y vemos que también coincide 11, 11 y 9 y 9, ¿verdad? Y la G, pues se va al final, ¿verdad? Entonces llegamos al final, pues obviamente aquí nos debe coincidir y es 11 y 11. Entonces quiere decir que la ruta crítica está en la actividad C, en la E y en la G. Quiere decir que estas tres actividades no deben de demorarse, porque en caso que se demoren, pues nos estarían retrasando todo el proyecto, ¿verdad? Todo el proyecto se atrasaría. En la medida que estas actividades se atrasen, nos atrasa todo el proyecto, ¿verdad? En el caso de las demás actividades, tenemos, se puede decir que hasta cierto colchón, ¿verdad? O sea, aquí tenemos cierto colchón, podemos tardar un poquitito, pero en esta donde ya llevamos 11 horas acumuladas, aquí no podemos retrasarnos, ¿verdad? Entonces son las actividades que ya identificamos como ruta crítica y aquí hay que asignar los recursos que sean necesarios o también en su momento pues ver cómo tratar de acelerar estas actividades, ¿verdad? Bueno, bajo este mismo principio, entonces la actividad a desarrollar sería la siguiente, ¿verdad? A partir de estas actividades, de estas 8, que tienen ya una duración marcada en horas y con sus requisitos, sus predecesores, hay que trazar de igual forma la ruta crítica, ¿eh? Hay que elaborarla y una vez que la tengan lista, le toman una imagen o pueden la hoja del archivo, convertirla a PDF y esa suben a la plataforma, al Classroom, y esa sería la calificación de esta actividad. Gracias por su atención.